Hola a todos, bienvenidos a AI Friends. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y su impacto en los videojuegos. En primer lugar, debemos entender qué es la inteligencia artificial en los videojuegos. La IA es una tecnología que se utiliza para hacer que los personajes no jugables, los NPCs, tengan comportamientos autónomos y respondan a las acciones del jugador de una manera más realista. También se utiliza para mejorar la jugabilidad y la experiencia general del juego. La inteligencia artificial está cambiando rápidamente la forma en que se crean y juegan los videojuegos, y esto es solo el comienzo. En el futuro, la IA continuará cambiando los videojuegos de varias maneras. Aquí te presento algunas posibles tendencias. Personalización de los juegos. La IA permitirá la personalización de los juegos en tiempo real. Por ejemplo, los juegos podrán adaptarse al estilo de juego y habilidades del jugador para proporcionar una experiencia más personalizada y satisfactoria. Generación procedural del contenido. La IA permitirá a los desarrolladores de juegos crear mundos más grandes y detallados de manera más eficiente. Por ejemplo, la IA podrá generar de manera procedural el terreno, las misiones, los personajes y los diálogos en el juego, lo que reducirá el tiempo y los costos de desarrollo. Comportamientos más realistas de los personajes no jugables. La IA permitirá a los personajes no jugables tener comportamientos más realistas y creíbles. Los NPCs, como los hemos llamado antes, podrán tomar decisiones autónomas en función del contexto y del comportamiento del jugador, lo que hará que la experiencia de juego sea más inmersiva. Mejora de la jugabilidad y la inteligencia artificial de los enemigos. La IA permitirá a los enemigos en los videojuegos tener una mayor inteligencia y adaptabilidad, lo que hará que el combate sea más emocionante y desafiante. Los enemigos podrán usar estrategias más sofisticadas y adaptarse al estilo de juego del jugador en el tiempo real. Realidad virtual y aumentada. La IA permitirá una mayor interacción con los mundos de los videojuegos en la realidad virtual y aumentada. Por ejemplo, la IA podrá reconocer los gestos y las expresiones faciales del jugador para proporcionar una experiencia más realista y envolvente. Nuevos géneros de juego. La IA también permitirá la creación de nuevos géneros de juego que no existen actualmente. Por ejemplo, los juegos podrán utilizar la IA para crear experiencias de juego más educativas, sociales o emocionales. En resumen, la IA está transformando rápidamente los videojuegos, y esto continuará en el futuro. La IA permitirá una mayor personalización de los juegos, la generación procedural del contenido, comportamientos más realistas de los NPCs y enemigos, interacción mejorada en la realidad virtual y aumentada, y la creación de nuevos géneros de juego. Ahora hablemos de algunos ejemplos actuales de cómo la IA se utiliza en los videojuegos. Uno de los juegos más populares que utiliza IA es The Last of Us, la segunda parte, donde los enemigos utilizan la IA para adaptarse al estilo de juego del jugador y tomar decisiones en consecuencia. Otro ejemplo es Assassin's Creed Valhalla, donde la IA se utiliza para crear personajes no jugables que tienen un comportamiento más realista y creíble. Claro, aquí te presento algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial se utiliza en los videojuegos. Como bien hemos dicho antes, en la segunda parte de The Last of Us, los enemigos en este juego utilizan la IA para adaptarse al estilo de juego del jugador y tomar decisiones en consecuencia. Por ejemplo, si el jugador es más agresivo, los enemigos pueden intentar flanquearlo o buscar cobertura. En Assassin's Creed Valhalla, la IA utiliza para crear personajes no jugables que tienen un comportamiento más realista y creíble. Por ejemplo, los NPCs pueden reaccionar a las acciones del jugador de una manera más natural, como huir cuando ven al personaje hostil o buscar ayuda. En el Dota 2, la IA se utiliza para crear los bots, o jugadores controlados por la computadora, que puedan enfrentarse a los jugadores humanos. Estos bots son programados para jugar como jugadores humanos y pueden ser desafiantes para los jugadores. En el Halo 5, la IA se utiliza para controlar a los aliados del jugador en el mundo de campaña del juego. Estos aliados pueden actuar de manera autónoma, siguiendo al jugador, apoyando al jugador de la batalla y realizando tareas específicas. En el Minecraft, la IA se utiliza para crear los aldeanos, los NPCs que habitan en las aldeas del juego. Los aldeanos pueden realizar tareas como plantar cultivos, construir estructuras y comerciar con el jugador. En el Civilization 6, la IA se usa para controlar a los líderes de las otras civilizaciones en el juego. Estos líderes pueden tomar decisiones basadas en su personalidad y agenda, lo que hace que el juego sea más desafiante para el jugador. En el Middle Earth, la IA se utiliza para crear los orcos, los enemigos principales del juego.
Los orcos tienen una personalidad única y pueden tener fortalezas y debilidades diferentes, lo que hace que el combate sea más interesante y variado. La inteligencia artificial está proporcionando múltiples ventajas a los videojuegos. Aquí te presento 3 de ellas. Mejora de la experiencia del jugador. La IA puede mejorar significativamente la experiencia del jugador en los videojuegos. Por ejemplo, la IA puede proporcionar una personalización del juego en tiempo real, lo que permite que el juego se adapte al estilo de juego y habilidades del jugador. Además, la IA también puede generar contenido nuevo y fresco para el juego, lo que mantiene la experiencia del jugador interesante y emocionante. Comportamiento autónomo de los personajes no jugables. La IA permite que los personajes no jugables, o NPCs como hemos dicho antes, tengan un comportamiento autónomo más realista y creíble. Los NPCs pueden tomar decisiones basadas en su propia personalidad y en el contexto del juego, lo que hace que el mundo del juego parezca más vivo y coherente. Además, los NPCs pueden interactuar con el jugador de una manera más natural y realista, lo que mejora la inmersión del jugador en el mundo del juego. Mayor desafío y variedad. La IA puede proporcionar una mayor variedad y desafío en los videojuegos. Los enemigos pueden tener una IA mejorada y adaptativa, lo que hace que el combate sea más emocionante y desafiante. Además, la IA puede crear escenarios más complejos y estratégicos, lo que hace que el juego sea más interesante y desafiante para los jugadores más experimentados. Aunque la IA ha mejorado significativamente la experiencia de los videojuegos, también hay algunas desventajas que deben considerarse. Falta de creatividad. La IA puede crear mundos de juego impresionantes y proporcionar una experiencia de juego personalizada, pero todavía carece de la creatividad humana. Los juegos que se basan en la IA pueden resultar predecibles y menos sorprendentes que los creados por diseñadores humanos. Dificultades técnicas. Implementar la IA en los videojuegos puede ser costoso y requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Además, la IA puede requerir una gran cantidad significativa de recursos del sistema, lo que puede afectar el rendimiento del juego y hacer que sea menos accesible para ciertos jugadores. IA limitada. Aunque la IA puede ser muy avanzada, todavía tiene limitaciones. Puede ser difícil para la IA comprender el contexto y las situaciones complejas del juego, lo que puede llevar a comportamientos inapropiados o inesperados. Sesgos y errores. La IA puede ser influenciada por sesgos y errores en los datos de entrenamiento. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento están sesgados hacia ciertos comportamientos o características, la IA puede replicar esos sesgos en el juego. La falta de empatía. La IA puede carecer de la empatía y la capacidad de comprensión humana, lo que puede hacer que los personajes en el juego parezcan robóticos y menos interesantes para los jugadores. Reemplazo de trabajos. A medida que la IA se convierte en una herramienta más común en la industria de los videojuegos, también puede reemplazar algunos trabajos humanos, como los artistas de animación y los programadores. Esto podría tener un impacto negativo en la industria y en la economía en general. En conclusión, la IA es una tecnología emocionante que se está utilizando cada vez más en los videojuegos para mejorar la experiencia del jugador. Aunque hay algunas desventajas que debemos considerar, las ventajas de la IA en los videojuegos superan con creces las desventajas. Gracias por ver este vídeo y no te olvides de dejar tu comentario y sugerencia en la cajita de comentarios, tu like y hasta la próxima.